Hace casi 2 décadas, Edwin Rodríguez llegó desde Bogotá a Madrid con una idea que parecía improbable: convertir la gastronomía colombiana en un hito de la restauración en España. Hoy en día es el chef de Quimbaya, el único restaurante de gastronomía colombiana que tiene una estrella Michelin en Europa. Edwin, bienvenido, es un gusto tenerte en La Cuarta Silla. ¿Qué te tomas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí en La Cuarta Silla. Comencemos con agua. Yo creo ¿Agua? que bien, Sí, bien, empecemos porque suave, ¿no? la historia va a Más ser... larga, vamos, poco a poco. Bien, bien. Hay un Bueno, vasito de agua por ahí para Edwin. para Edwin. Bueno, Edwin, pues primero que todo, decir que estamos muy contentos de tenerte en este episodio de La Cuarta Silla, que además hemos tenido distintos perfiles: emprendedores, gente que construye comunidad y que además vive en carne propia lo que nosotros hemos querido abordar, que es el capital social, ¿no? Esa habilidad para construir relaciones humanas. Y yo quisiera empezar, para la gente que no te conoce, con una pregunta muy sencilla. ¿Quién era Edwin Rodríguez antes de Quimbaya? Bueno, Edwin Rodríguez es colombiano, bogotano, un soñador, amante de la gastronomía y bueno, yo creo que una persona de andar por casa, de las cuales pues como buen colombiano, con muchos sueños y con muchas ilusiones, que llegó hace 19 años aquí a Madrid. Y que sigue siendo, ¿no? Detrás de Quimbaya, pues siempre, rescato a Edwin Rodríguez, que es un amante de muchas cosas y que tiene hobbies y que tiene algunas cositas que son las que de pronto han marcado un antes, un después en el trabajo que hago. Muy bien. Edwin, ¿en qué momento descubres esa vocación por la gastronomía? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo empieza tu camino? Bueno, mi camino realmente yo rompo un poco el romanticismo, ¿no? Todos decimos, no, algunos cocineros dicen, yo comencé con mamá, la abuela, la familia, la tradición, restaurantes. En mi caso, no. En mi caso fue un poco distinto porque mi madre fue la que eligió por mí. Mi madre llegó un día y como buen hogar colombiano, bogotano, me dice, mira, te he conseguido un cupo en el SENA. El SENA es el Servicio de Aprendizaje, la Escuela Nacional de Gastronomía en Bogotá, y me dice, te he conseguido allí el cupo para que estudies cocina. Yo no sabía lo que me iba a enfrentar, o sea, nunca había estado en una cocina. Dime, bueno, ahí en ese momento, 17 años, Okay. Iba a cumplir 17. Bien, súper joven. Sí, súper joven. Y en ese momento no sabía lo que me iba. Vamos un jueves, recuerdo mucho, un jueves me da la noticia, el día viernes estábamos comprando el uniforme, que era ese pantaloncito a cuadros, la chaquetilla de cocina. Recuerdo que nos exigían tener una cartuchera para colocar los cuchillos, nos la colocaban aquí amarrada, el gorro que me quedaba grande. Y bueno, pues el día lunes 8 de la mañana estaba en unas cocinas profesionales sin saber lo que iba a venir después de tanto. Entrar en un mundo donde las clases eran curiosas, ¿no? Yo creo que cuando se estudia medicina, pues hay clases de... ¿no? Lo mío mis clases era cómo hacer sopas, cómo hacer salsas, cómo picar, cómo cortar. Y entrar en una dinámica que para mí era totalmente nueva porque no había tenido un contacto directo hacia ser cocinero, ¿no? Tampoco sabía cómo era ser un cocinero, ¿no? Porque sí que me hubiese gustado, soy amante de los aviones, me hubiese encantado ser piloto, pero bueno, circunstancias de la vida que a veces pasan y que no están que uno las controla. Entonces terminé en las cocinas y comienzo a caminar. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? El pez jamás se entera que está en el agua. Hasta que le sacan. Creo que estás en ese, buceando, estás ahí y en la dinámica del día a día, cuando me di cuenta, pues ya llevaba un buen tiempo en esta profesión, me encontré con una oportunidad en la cual la gastronomía, tuve la suerte de hacer las prácticas en un hotel 5 estrellas en Bogotá y en ese momento, pues, ver que los cocineros, eso es muy anecdótico porque cómo llego allí, había un evento de la embajada americana, seleccionan a los estudiantes, a los más destacados en cocina, me seleccionan a mí, no sé, algo. Voy a ayudar allí, de ayudante de cocina. La primera vez que entro a una cocina profesional de un hotel 5 estrellas y veo a todos los cocineros de punta en blanco, las tocas, el protocolo, la jerarquía, porque las cocinas son de jerarquía. Hay mucho respeto y más a nivel profesional.
Y es ahí cuando empiezo a ver que eso no era solamente el cocinero que uno entiende de restaurante, sino que detrás de esto hay una profesionalización y hay toda una industria. Entonces ahí es donde comienzo. Yo era menor de edad, hago el evento y quería hacer mis prácticas ahí. Y resulta que me decían, no, como tú eres menor de edad, no puedes. No se podía. Entonces, claro, me permitían ir los fines de semana, los días de descanso, a hacer prácticas, a mirar ni siquiera. Y Recursos Humanos me dice, el día que cumplas los 18 vas a poder venir a firmar tu contrato de prácticas. Y es ahí, ese día, 1 de febrero, estoy ahí, firmo y comienzan mis prácticas en un hotel de lujo. Y es donde, para mí es un antes y un después. Empiezo a ver que la cocina es toda una profesión. Edwin, sabes que la cinematografía y el entretenimiento de los últimos años como que puso bastante de moda, ¿no? Estas series de cocina y las películas, bueno, la serie de Bear que hemos comentado muchas veces con Santi. ¿Cuánto se parece la realidad a eso que muestra el cine detrás de lo que pasa en bambalinas en una cocina? Yo siempre digo, la realidad supera la ficción. Y definitivamente, el día a día tiene sus complicaciones, ¿no? Al final, las series, los programas de televisión son entretenimiento. Todo eso lo aprendí, estuve trabajando en ello en algún momento, colaborando en el MasterChef, estaba en otros programas de cocina, y te das cuenta que eso es entretenimiento puro. Y la verdad que, bueno, todo lo que aparece en esa cajita que ves allí, pues es entretenimiento, para tenerte 1 o 30 minutos ahí. Lo que pasa en la vida real sí que te coloca al límite, porque hay cosas que no se controlan y está alejado. Hay cosas que sí tratan de acercarlo. La serie de Bear lo hace muy bien. La verdad que eso te pone un poquito como que tenso, tenso y dices... Igual nos vemos así, un poco. Entonces, claro, esa parte como que alcanza a describir un poco Pero bueno, en el día a día es distinto. En el día a día el cansancio, el esfuerzo, la frustración, la ilusión con la que a veces llegas a un proyecto o donde tienes que estar, porque en la cocina un día te pueden estar arriba, pero al ratito, en el servicio de la noche, te pueden sepultar porque te puede pasar algo, se daña algo. ¿Hay mucha competencia ahí? A nivel de... entre colegas, digamos, ¿no? Para estar en los grandes lugares y demás. Debe haber mucha rivalidad, bueno, como en todos los ámbitos. La rivalidad es bastante alta y la vives, ¿no? A nivel profesional, sí. Yo creo que todo el mundo quiere destacar, todo el mundo quiere ser... lo viví mucho cuando estuve en Londres. Antes de comenzar con Quimbaya, me fui una temporada como a ver otras cocinas, a entender, porque venía a hacer mucha cocina española, quería como ampliar un poco conocimiento. Y entré allí a las cocinas inglesas y la competencia, porque ahí compites con el mundo. Claro. Entonces ahí tenías italianos, tenías asiáticos, el mismo inglés, latinoamericanos y todos. Sí, están todos ahí. Claro, todos por una plaza, ¿no? Muy competitivo. Yo tengo una pregunta y se salió un poco del hilo, pero es que siempre me ha causado mucha curiosidad. Un chef de este nivel del que estamos hablando y en el que tú te encuentras, es una tontería, pero lo hablaba una vez con mi mujer. ¿Qué se hará esa gente de desayuno? O sea, tú llegas a la casa y dices que me quiero comer un sándwich. O sea, lo digo porque uno puede dejar su trabajo muchas veces fuera de casa, ¿no? Y entonces en casa te abstraes de otras cosas. ¿Los chefs también hacen lo mismo? O sea, ¿viven la cocina de otra manera en su día a día o igual? Sí, total. Cuando uno está en casa y para uno mismo, quiere uno algo relajado. A mí me encanta desayuno mucha fruta. Disfruto porque ya tienes tantos sabores en el día. Claro. Porque cuando estás en una cocina, tienes un menú de degustación, estás probando todo el tiempo, salsas, a dulce, ¿sabes? Estás jugando con el paladar para la experiencia que llegas saturado. Y yo valoro mucho primero la cocina de casa, esa cocina tradicional, el arroz con huevo. Yo creo que no hay cocinero que no disfrute un arroz con huevo bien. ¿Sabes? Dice, algo tan sencillo, la verdad que pasa a ser muy importante. La fruta, las cosas muy sencillas, la verdad que las valora uno más. No es que lo otro no, sino que ya lo tienes al día a día. Lo que no tienes es esa cocina sencilla. Entonces es donde empieza a ganar valor y el disfrute. Volviendo un poco al orden cronológico, a tu ruta. Nosotros en La Cuarta Silla tenemos una definición del capital social, que es esa capacidad del emprendedor de resolver un problema con un llamado telefónico, ¿no? Y los latinos vemos a Madrid muchas veces como la puerta de entrada al resto de Europa. Colombia
Londres, ¿cómo llegas a Madrid? ¿En qué momento aparece Madrid en tu ruta? Vale, mi ruta, una década estando en Bogotá, continuando con el hilo, entras en las cocinas, ya estaba encarrilado en la cocina, una década allí en diferentes sitios gastronómicos, empiezo a mirar a Europa con la intención, la formación que yo había recibido en la escuela era francesa, entonces el primer objetivo fue, me voy para Francia a profesionalizarme. Con los limitantes que tienes. Otro lugar donde se sacan los ojos, la competencia gastronómica, ¿no? Totalmente. Entonces digo, bueno, ok, me voy, empiezo, estudio algo de francés, me preparo, pero cosas de la vida, ¿no? Que a veces la vida va definiendo un poquito por ti. Por más que tú le das, la vida te va marcando. Empiezo a escuchar sobre el año 2000 el boom de la cocina española. ¿Qué estaba pasando en España? Por más que lo intenté hacia Francia, fue complicado. Vino hacia España y lo primero que me llamó fue el idioma. Claro, el idioma ya es el más idioma ya fácil te para conecta llegar. un poquito. Luego Sí. lo que estaba pasando, que era totalmente distinto, me llamaba, ¿no? Siempre soy autodidacta y veía que estaban entendiendo y haciendo la cocina de otra manera. Entonces empiezo a trabajar en ese proceso. Fue un proceso de casi 6 años de mirar cómo llegar. Cómo llegar por diferentes fuentes, de buscar unas propuestas de trabajo, abrían ofertas y no entendía, aplicaba por internet. Me acuerdo que había una página que se llamaba A Fuego Lento y era como el portal de la cocina aquí en España. Entonces ahí habían ofertas de trabajo y pasaba todo eso y nunca hubo suerte. No había suerte. Me pedían escandallos, recetas y yo las hacía desde Colombia, tratando de entender el mercado y no, nunca. Finalmente, creo que enfoqué mi esencia en lo que tenía, que era la experiencia de cocina, de trabajo, de lo que estaba haciendo, y me llamaron. Salió la oferta casi 6 años después. Wow. Me hacen el contrato de trabajo, es contrato en origen, eso lleva un proceso hasta que sale el visado y llego a España. Llego a España en un restaurante aquí en Madrid y para mí fue un descubrir, porque primero cuando tú migras, vienes con mucha ilusión. Yo cuando llegué a Barajas, lo cuento, se me escurrieron las lágrimas. Sí. Porque llegas a un aeropuerto, era la primera vez que llegaba a Europa y veo ese aeropuerto tan grande. Había conseguido viajar. Mi madre siempre soñó que saliera del país. Y llego aquí y dice, wow, lo conseguí, ya estoy. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Claro. ¿Y ahora qué hago? Es ahí donde me presento al trabajo con toda la ilusión, con toda la actitud, y me encuentro que en ese momento, aunque hablábamos español, no nos comunicábamos. Mirá. Entonces, siempre cuento la anécdota de en los primeros días de ve a la cámara y trae la chistorra. Claro. Sí. Dices, bueno, sí, la chistorra. Entra uno y dice, a ver, espérate, eso debe tener nombre, ¿no? Sentido común, vamos a ver. ¿Y ChatGPT no existía? No existía tampoco. Y salgo y le digo, no, es que no encuentro la chistorra. Entonces le digo al jefe de cocina y me dice, no, está al lado de la asesina. Entonces, una peor que la otra. Bueno, no, es que no lo encuentro. Y cosas como esas, ¿no? Entonces, la escoba en mi país, aquí es el cepillo, donde el trapero es la fregona, y empiezas a entrar en una dinámica y digo, no, pues tengo que adaptarme socialmente, culturalmente, en gastronomía, en muchos aspectos, a mandar un poquito como esa colombianidad y comienzo a adaptarme y a mimetizarme dentro de la cultura española. ¿Cuánto tiempo te llevó esa adaptación que...? Cuesta, ¿no? Porque primero, yo creo que pasa hoy en día y es mientras llegas, te ubicas primero en la ciudad, ¿no? Porque para entender la ciudad, cuál es el norte, el sur, cómo te mueves en un metro, tienes tiempo. Luego de eso, tienes ubicarte, documentación. Yo ya traía la documentación, pero igualmente tienes que hacer unas renovaciones, tienes que hacer una serie de cosas. Complicado. Para mí fue alrededor de 3 años. Sí, un par de años. Sí, no puede ser menos, yo creo. Así vengas con toda la actitud, ubicarte geográficamente, todo. Sí, y ahí comienza nuevo. el proceso de, ya estoy trabajando. Ahora, ¿a qué vine? Y ya lo mío era profesionalizarme y entro en esos restaurantes de estrella Michelin y empiezo a trabajar. Sobre el año 2013-14 comienzo como a pensar, bueno, yo ya estoy aquí, la profesionalización, bien, pero quiero más. Entonces empezamos a mirar que Quimbaya se empieza a gestar desde un sueño. Un sueño en el cual yo venía con la intención de hacer un poquito más. Digo, bueno, ¿y cómo se hace eso? Es un camino el que tienes que recorrer. Inicialmente hacía una propuesta pop-up
hacía un menú, la puerta cerrada, pero para pasar a eso caí en crisis. Y una crisis, yo había estado en el restaurante, ya estaba en Michelin, estaba jefe de cocina de un proyecto, mano derecha del chef, pero un momento entras en esa crisis de identidad. De bueno, sí, yo trabajaba de lunes a viernes, estuve los últimos años trabajando en la ciudad financiera del Banco Santander, estaba ahí asesorando y entro en esa crisis en la cual decía, he perdido mi identidad, ¿no? ¿Qué hago? Viernes, tengo más talento, tengo más ganas y el viernes a las 5 de la tarde me iba para mi casa y volvía el lunes a las 8. Entonces como que decía... ¿Eras un oficinista? Sí, y claro, y puede sonar muy cómodo, pero creo que para mí personalmente entendí que yo tenía más potencial para dar más cosas y se quedaba como limitado. Y en ese tiempo empecé a trabajar en mi propio proyecto. Bien. Era el tiempo con el cual comencé a trabajar en la propuesta. Y ahí es ahí donde se empieza a entrar en una crisis. Me acuerdo, un 6 de enero, mujer que es psicóloga me dice, ven, ¿qué te pasa? Empapelamos la sala de casa. ¿Y quién eres tú? ¿Quién es Edwin? ¿Quién es Edwin? Es colombiano, bogotano, identificarte. Llevas una temporada aquí, pero no te hallas. ¿Qué es lo que noté? Y en ese momento yo en el restaurante estaba tratando de plasmar la cocina del recuerdo, ¿no? Siempre hay tendencias de la cocina del recuerdo, pero claro, la cocina que yo estaba haciendo en el restaurante, el recuerdo no era el recuerdo mío, era el recuerdo de esa cocina que queremos que vinieran al restaurante, cocina española manchega, y recordaran, pero no era mi cocina. Y eso me sirvió para reflexionar cuál era la cocina de mi recuerdo. Y la cocina de mi recuerdo estaba a 8.000 kilómetros. Claro. La cocina de un país, la cocina de Colombia, con la cual crecí, el recetario tradicional, el recetario con el cual crecí con mi madre. Y es ahí donde digo, no, espérate, ¿por qué no todo esto que es y toda la filosofía Michelin acerca del plato, la consistencia, el producto, la estética, todo eso, ¿por qué no lo aplicamos a esta cocina que yo tengo y que realmente sí es mi cocina? Claro, la que sientes es la que traes de tu casa, de toda tu vida. Claro, cada uno, bueno, tú que eres colombiano, a ti te hablo de un ajiaco y seguramente te lleva un recuerdo en casa, ¿no? A ti un choripán, mira la cara que hace. Y con chimichurri. Sí, con chimichurri. Entonces, claro, son recuerdos y puede estar ligado más que al sabor, a algún momento clave en casa. Sí, con la familia, con amigos. Un fin de semana, amigos. Sí, tal cual. Edwin, dirías que el proceso migratorio que viviste y que muchas personas transitan, digamos, le replantea esa identidad que tiene, y en ese proceso de replantearte la identidad, pues entran muchas cosas, ¿no? Lo que haces, a lo que te dedicas, digamos, dónde vives, porque no es lo mismo replantearse la identidad en Madrid que hacerlo en Navarra o hacerlo en... O sea, España es también bastante diversa entre sí. Pero luego hay un elemento que es fundamental para la identidad y es las relaciones, la gente con la que uno se trata, ¿no? Fíjate que en tu caso tú decías estabas como muy imbuido a un proceso de adaptación también por el tema de la gastronomía española y demás. Pero a nivel relacional, porque la cuarta silla, que nos preguntabas hace un rato de qué iba un poco, sí. ¿no? ¿Por qué la cuarta silla? De hecho, nace en un restaurante. Nosotros nos reuníamos casi una vez al mes a hablar de cómo nos iba como emprendedores, qué estábamos pasando, tal. Y empezamos a hablar de, yo conozco a no sé quién, te voy a presentar a tal, voy a traer a tal. Y entonces un día dijimos, estábamos siempre en una mesa de 4 puestos y siempre éramos los 3. Entonces un día decíamos, ¿por qué no invitamos a alguien? Tú conoces a alguien, lo traes. Yo conozco a alguien, lo traigo. Y los íbamos rotando para ampliar un poco las relaciones. La idea era hacer networking, ¿no? Y así nace la cuarta silla. Y nace como un ejercicio también de siempre mantener un lugar para otras personas. Y creo que una de las reflexiones, que además los 3 somos inmigrantes, tenemos mucho de esto, nos ha tocado es entender que quizás lo más importante es esa persona que te ofrece la silla para que te sientes en una mesa en la que no te veías de pronto. Entonces, la pregunta a la que quiero un poco ir es, en ese proceso de identidad y en ese proceso de migración y demás, ¿cómo fue esa construcción de relaciones aquí? ¿Cómo fuiste? Nadie crea un restaurante solo, mejor dicho. ¿Cómo llegaste de estar solo en la entrada de Barajas
a tener hoy un equipo, tener gente que te conoce, tener contactos? ¿Cómo ha sido esa evolución a nivel relacional? Claro, bueno, ahí el detrás de, ¿no? Bueno, el apoyo final es de mi mujer. Ella ha sido, bueno, el pilar desde que llegamos, viajamos. Yo llegué los primeros meses solo. Luego ella viene, se une, ella viene a estudiar y comenzamos a trabajar. Sí que fue distinto porque yo entré en un medio totalmente español. Hace 19 años ha cambiado bastante todo esto. Entonces, claro, lo primero que hicimos fue mimetizarnos en la cultura. Ella trabajando en la empresa, totalmente distinto de esto, en recursos humanos, y yo en cocinas. En cocinas entender, mimetizarme, y todos los compañeros eran españoles. Claro, cocina española, entender, a guisar. El esfuerzo fue el doble, porque los días de libranza estaba yo en el restaurante, estaba entendiendo, aprendiendo, porque luego tenía que ir al otro restaurante que asesorábamos a transmitir todo eso. Los compañeros de viaje son siempre como el círculo con el que te reúnes, pero sí es cierto que cuando eres migrante hay gente que va y viene todo el tiempo, no hay una constante, ¿no? No es como cuando estamos en nuestros países o cuando estamos en nuestras casas, donde tenemos la familia o tenemos los amigos de toda la vida. Sí. O sea, yo voy a Colombia y sí tengo amigos allí. Sí. Aquí encuentras mucha gente, pero esa gente también es migrante muchas veces y está viajando y se está yendo y viniendo. Conoces a uno, te acompaña, pero cada uno te va dejando, te va aportando cosas. Yo me apoyé muchísimo, digamos, en el restaurante en el que estaba, con la gente. Me apoyé para aprender y entender. Una vez estaba con ello, el pilar fundamental fue mi mujer, con la cual pues construimos todo esto y decíamos, bueno, si tú eres cocinero, y ella decía, tú tienes tanto talento que la gente lo tiene que ver. Bueno, yo era el creativo en el restaurante, entonces algo veía. Empezamos a construir y a soñar. Tremendo. Ella lo veía y lo hacía todo el tiempo. Creamos la primera página web de estas de pago, una plantilla, coloqué mi nombre, yo hacía las historias, tomábamos la foto y subíamos. Y finalmente eso dio resultados. Eso me llevó a Seúl, en Corea. Fue la primera vez, el primer evento donde para nosotros nace Quimbaya. Dimos y testeamos. Luego, eso nos abrió las puertas para entrar a la Embajada de Colombia aquí en Madrid. Para mí fue el escenario perfecto para poder empezar a mostrar. Y la gente de allí, que ya no está, era la que nos abría las puertas para poder mostrar, para poder exhibir un poco la propuesta nuestra. Fueron los eventos oficiales. Desde ese entonces ahora han pasado alrededor de 5 embajadores. Entonces cada uno de ellos nos ha permitido estar ahí qué bueno. Y mostrar. Gente que ha pasado, gente que nos ha validado y siempre nos preguntaban por un restaurante. Entonces eso también te anima. Yo creo que la gente que se va acercando te va viendo y te va enfilando, ¿no? Pero sí que uno tiene que ser líder de un proyecto. Tiene que ir mostrando y dando un pasito y alrededor de la gente que te va rodeando, pues te va alimentando. Vas conociendo. Finalmente, pues en este emprendimiento en Quimbaya como tal, pues somos los dos. Realmente hemos sido los dos, siempre decimos, bajamos la reja, en Quimbaya quedamos los dos, siempre. Increíble. Pasa mucha gente y creo que es pilar fundamental en esta aventura que se llama Quimbaya. Y antes de eso, cuando llegas a Londres, que me preguntabas, fue lo mismo, ¿no? Vámonos a aprender inglés, vamos a entender un poquito porque eso también te abre otro mundo. Llegar allí, yo iba a estudiar inglés, ella también. Y yo termino, bueno, la cabra tiraba al monte, yo iba solo a estudiar y en un evento que me invitaron, alguien que estaba en el público, era jefe de cocina de un catering muy grande, es el segundo más grande de Londres, me dice, me encantó lo que hiciste, ¿te vienes conmigo? Y yo, no, es que yo vengo a estudiar. Dice, es que vas a aprender más inglés allí, en el catering, que en la misma escuela. Y poquito a poco, eso me vinculó al mundo gastronómico en Inglaterra. Y el pilar siguió siendo ella. Entonces, siempre me acompañó, estuvo. Y finalmente fue cuando tomamos la decisión de embarquémonos en un gran proyecto. Un proyecto que yo lo tenía, porque soy fiel enamorado de mi país. Ya después, y yo creo que nos pasa a los migrantes, ¿no? Al principio
salimos del país por alguna cosa. Yo Sí. creo que si estuviéramos Alguna cómodos, razón hay, claro. Sí. no estábamos aquí. Sí. Luego de que venimos, algunos vienen a estudiar, otros vienen porque trabajo, otros quieren ilusión, otros sueños. Pasan muchas cosas, ¿no? Y empiezas a extrañar Claro, pero mucho. cuando tú estás muy, muy cómodo en tu país, realmente es que ni sales. Sí. Por alguna razón hemos salido. Entonces, ya sales y empiezas a mirar tu país con una nostalgia, empiezas a extrañar sabores, cultura, familia, amigos, y como que le vas a dar valor a eso que había y que tal vez hasta ese momento no veía. Y eso pasó. Entonces, para mí Colombia, wow, es que Colombia, yo geográficamente pensaba hasta un momento que Colombia era más grande que España era muchísimo más en territorio grande que España. Y te das cuenta que no, que Colombia, hay 2 Españas caben en el territorio colombiano. Bueno, los argentinos ni te Entonces, cuento. bueno, ya ni te Nosotros digo. decimos que nosotros podemos criticar nuestro país, pero que nadie lo critique porque se pudre todo. O sea, esa sensación, ¿no? ¿Verdad? De cuando ¿Es te vas a verdad? decir, bueno, yo lo puedo criticar. Yo creo que es eso. Nos quedan las últimas 2 secciones Sí. del podcast, nos va quedando poquito tiempo. Este es mi gran momento. Te vamos a hacer sufrir un poquito. Wow. Los chicos dicen que nos gastamos todo el presupuesto en pelota de tenis en cada episodio. Y A ver cuál es el reto. este es el segundo que me gusta más el sonido. Esto es como una cerveza, pero Sí. lo mejor todavía. Y te hace salivar ya y dice, uy, Nos vamos a fundir, Justi, déjate de joder. vamos a apuntar pelotas de tenis. Pero bueno, hay que Pero es entretenerse. divertido, ¿no? Es Hombre, hay que divertido. Sigue entretenerse. boludeando con las pelotitas. La pelotita. Yo estoy haciendo preguntas. Cada pregunta te paso la pelota y me la devuelve. No es tan difícil. Y si Vale. se te cae, tenemos más. ¿Cocinar para Michelin o cocinar para amigos? Cocino para amigos, para la gente, para hacerles feliz y poderles, porque cocinar es amor. Y cuando tengo la oportunidad de dar amor, la mejor manera que lo hago es a través de la gastronomía. Muy bien. Una pregunta entre medios. Veo la estrellita ahí, roja, que creo que se puede ser un honor, ¿no? Ahí para ti. Sí. ¿Es como el Balón de Oro de un futbolista para un cocinero? Sí, sí, la estrella Michelin es el reconocimiento, para mí la estrella Michelin es el reconocimiento el premio a la consistencia y a la excelencia en un trabajo. En este caso es Michelin, pero yo creo que en cualquier profesión siempre hay reconocimientos y en este caso pues se ve y se distingue a través de una estrellita, pero detrás de esta estrellita hay trabajo, hay consistencia, hay excelencia. Muy bien. ¿Hoy te consideras chef o empresario? Soy cocinero. Qué bien saliste. Cocinero, pero soy emprendedor soñador. Me hablaste mucho de los sueños y de la visión. ¿No? Hoy ¿sentís que tu sueño se te hizo realidad? Como profesional, sí. Como profesional se me hizo realidad porque cuando estaba en Colombia, cuando comencé en esta profesión y veía tantos cocineros en revistas, en entrevistas y en todo esto, pues finalmente se ve detrás de. Cuando estás de este lado y cuando logras tocar y sentir esa sensación de, wow, el trabajo que estoy realizando impacta a un equipo, a un país, a un territorio, la verdad que se siente uno muy bien. Y siempre... el único restaurante colombiano con estrella en toda Europa, ¿no es cierto? Sí, el Wow, único restaurante locura. inspirado en la cocina colombiana, donde a punta de pan de bonos, arepas, lulo, sancochos, ajiacos, Qué crack. changua. Es que eso es lo que comemos en Me da Quibaya. hambre. Escuche, me dan ganas de ir a comer. Eso es muy gratificante que la cocina colombiana pueda estar posicionada entre las grandes cocinas a través de nuestros sabores tradicionales. Wow, qué mal. Yo tengo una pregunta antes de que sigas con las de... Es una pregunta pequeña. Si hoy viniera un chef joven, como llegaste tú, a España, con ganas de crear su propuesta y demás, ¿qué le dirías tú que tiene que hacer? O sea, si él te dijera, dime los 3 pasos que tengo que seguir iniciales, ¿qué hago? Bueno, si es cocinero, y realmente esto es una elección, esto es vocacional. Realmente la cocina es vocacional. Si lo tienes claro, yo creo que con consistencia, con disciplina y con pasión, logras todo lo que tú quieras. Bien. Eso es parte fundamental de cualquier cosa y en cocina, para llegar a donde hemos logrado posicionar el restaurante, la cocina colombiana ha sido fundamental. ¿Hoy haces cocina colombiana en España o cocina española con un toque colombiano? Hacemos cocina colombiana, tratamos de que sea lo más colombiano posible,
trabajamos con el mejor producto español, sí es verdad, pescado, mariscos, que realmente, pues obviamente estamos en un país que tiene muy buena materia prima, pero cocinamos de manera tradicional colombiana. Muy bien. Y la última, estamos en España, esta pregunta no podemos no hacerla. ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Wow. A mí personalmente la cosa... No, jugátela. No, la tortilla con cebolla. La cebolla bien caramelizada, que quede bien aguadita la tortilla. Se disfruta muy bien para un desayuno. Muy bien. Qué bien, Qué bien. Seguimos gastando pelotas. Tenemos otra sección, sí, otro... Vamos a los titulares. Tenemos una sección de titulares con Chris. Te leo unos titulares y tú nos das tu opinión. No decimos el autor nunca, ¿eh? La imagen de los cocineros como rockstars no es real. No hay ni un 10% que esté de verdad endiosado. Bueno, totalmente. Cuando estamos en las cocinas, porque nosotros no es que nos endiosemos o que no. Yo creo que al final es marketing. El marketing vende. Y realmente creo que esa parte lo que ha hecho es buscar una oportunidad. Ver que las cocinas son mediáticas, que mueven público, mueven emociones. Hoy en día todo está alrededor de la mesa. La mesa une y a partir de estar en la mesa se puede construir mucho. Entonces, al estar en la mesa, pues ven oportunidades. Entonces, sí que yo creo que el marketing ha hecho lo suyo con el tema de darle ese título de rockstar. Pero cuando estamos en la cocina y en un servicio, pues somos cocineros. Siguiente. Los autónomos alertan de un futuro incierto, cierres, alquileres disparados y falta de relevo generacional. Estamos pasando por un momento complicado. Complicado en una profesión donde, vuelvo al inicio, ¿no? Donde exige mucho compromiso, mucho tiempo, mucho trabajo. Y creo que las nuevas generaciones no están dispuestas a tanto tiempo, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Creo que lo que más valoran es el tiempo, ¿no? Ya vemos que socialmente es complicado y entramos en terrenos peligrosos, digo yo, en el cual las pagas son las que son y estás aspirando a cosas de una casa, un supercoche, siendo cocinero, a veces cuesta, no es tan fácil. Entonces los chicos dicen, pues lo que yo tengo con más valor es mi tiempo y no se lo voy a invertir a un trabajo todo lo que me lo requiere. Entonces eso les limita un poco, ¿no? Nosotros, cuando eres emprendedor, tienes que ser vocacional, donde disfrutas con tu proyecto, dar de comer, el proceso. Y los procesos hoy en día, lo mío, y mira, lo digo, ¿no? Yo estudié cocina hace 30 años. Claro, fíjate el proceso hasta 30 llegar. años, de los cuales llevo 19 en España, y de los cuales la primera vez que salgo en una revista o en un reportaje fue hace 5 años. Pasaron 25 años para poder salir en una entrevista, en una portada, salí hace un año, o sea, 20 y tanto de años, 27, 28 años para poder salir en una portada en una revista. ¿Qué pasó detrás de? Trabajo, esfuerzo, dedicación, mucha constancia, disciplina. Persistencia, ¿no? Claro. Todo lo que decías. Equipo. El equipo es fundamental. El equipo, te tienes que rodear de gente. Tienes que tener siempre tu polo a tierra. Mariluz, que es mi polo a tierra, es la que está ahí siempre. Hablaste mucho de ella, sí, evidentemente. Y de tu madre también hablaste mucho. De mi madre fue fundamental en este proceso. Ella jamás se imaginó, nunca vio. Desafortunadamente, son de las cosas que... Mirá si te regalaba el curso de piloto, nos perdíamos de la estrella. Nos perdíamos de Quimbaya. Aerolíneas Quimbaya, claro. Mira, me quedan dos cositas. Una, mi madre jamás lo vio. Y es una de las cosas que nosotros como migrantes a veces sacrificamos. Mi madre fallece justo al año, no en el caso ni el año, de que yo llegué a España. Fueron 8 meses. 8 meses porque yo salgo en el 2007... Y en enero del 2008 ella fallece. Y por cosas de migrantes, que estaba con la tarjeta cambiando el plástico, o salía y renovaba, salía y no podía volver porque el papelito que te daban no te daban de renovación, o me quedaba. Y tuve que quedarme. Fue una lección, ella se despidió por teléfono, hablé. Mueve las fibras un poco. Sí, pero bueno, y esas cosas. Ella estaría pensando que hiciste lo que tenías que hacer. Tal cual. Y esa parte. A ella todo esto, ¿eh? Sí. Increíble. Y Quimbaya es un homenaje a la cocina de mi madre,
Porque bonito. realmente cojo el recetario que tengo todavía de puño y letra de ella. Qué crack. Y también hago un homenaje a las mamás, a las abuelas y a las cocineras de tradición, que cuando abren una nevera o abren la alacena, con 3, 4 productos, cocinan Hacen sí una... y dan de comer y dan amor. Y juntan Y la mesa cada que una, hablábamos, ¿no? cada una dan amor. Y eso junta familia y adicionalmente unos frijoles en Antioquia, en cada casa, son distintos. Porque cada mamá, cada abuela, cada cocinera de tradición lo cocina de una manera distinta. Pero el conjunto le da la identidad a lo que es Medellín, Antioquia. Me imagino que pasa en Argentina, ¿no? Sí, 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 Cada sí. parrilla es distinta, cada uno le coloca el toque. Son Pero al esos final, momentos. uruguaya, la pero- imagen de la cocina y de la Vamos a hablar parrilla de podcast. argentina es una, y es eso. Es eso. Y lo otro que me queda es, siempre les invito, ¿no? En lo que hagamos en la vida, permitirnos. Yo lo sentí cuando estaba recibiendo el reconocimiento y es la sensación de triunfar en lo propio, la sensación de conseguir un objetivo. Siempre les invito y digo, yo creo que nos tenemos que permitir en lo que hagamos en la vida sentir esa sensación, que es maravillosa. Es plenitud, es satisfacción propia y es el reconocimiento a un trabajo y en lo que uno cree. Porque a veces vemos siempre en el externo, ¿no? De consiguió, cumplió, hizo. Y sí, ¿por qué no yo? ¿No? Yo estoy aquí porque muchas veces fui al aeropuerto a recibir familiares, amigos, y un día dije, me cansé de recibirles y creo que es mi momento. Hoy en día, en ese momento, cuando voy a Colombia y me reciben o me despiden, sigo fiel a ese propósito, ¿no? Creo que cada uno nos podemos permitir esas cosas, el reconocimiento y que vengan cosas buenas para uno. Gran mensaje. Qué bonito. Qué- Una última pregunta con esta reflexión tan potente que nos dejas y ya para cerrar es, nosotros creemos que el gran potencial del capital social es que cuando lo consigues, lo que sigue es compartirlo, ¿no? Ese voto de confianza que te dieron a ti, ¿quién te lo dio? Si tú tuvieras que pensar, además de tu mujer que ya nos has contado, en España, ¿hay alguna anécdota, alguna persona que tú digas, esa persona confió en mí y eso me cambió completamente el camino que tenía en España? Y quizás harías lo mismo con alguien hoy en día para cambiarle el camino a esa persona. Claro que sí, bueno, yo creo que han sido muchas personas las que me abrieron las puertas. Desde el primero que confió en que llegase, el chef del restaurante que me permitió estar allí en el restaurante Michelin. Y gente que vio algo que yo no había visto en su momento, de trabajo, de dedicación. Creo que cuando somos migrantes venimos muy centrados, muy concentraditos Sí. a trabajar. Y eso fue, creo que el resultado de gente que vio eso, me dio la oportunidad y bueno, lo que hice fue trabajar y aprovecharla. En el restaurante lo que yo hago es formar, trabajo con el tema social, tanto aquí en el restaurante como en Colombia, de que la gente se inspire. Creo que por eso me gusta viajar a Colombia, a contarlo, abrir estos espacios donde puedo contar un poquito de ese proceso, ¿no? Porque cuando te cuentan historias de éxito siempre las ves uno en los libros, en las películas, pero tener a alguien que te puede contar el detalle, el mínimo, Está buenísimo. esa parte para mí es fundamental, ¿no? De poderme acercar. Y eso lo hago con los equipos. Cada vez que tengo en cocina, dedico tiempo, cuando veo el potencial en alguno, de darle esos tips de, oye, tú eres joven, aprovecha porque es que no vas a volver a tener 22 años en tu vida. Claro. Te acordarás de qué hiciste a los 22 años, pero no vas a volver a repetirlos. Eso. Entonces, aprovéchalos para que cuando cuentes qué hiciste a los 22, estuviste en un restaurante estrella Michelin colombiano, trabajaste y aprendiste, porque no sé verdad. qué va a pasar. Gran mensaje. Entonces, eso es lo que hago y cómo contribuyo. Edwin, tenemos que cerrar. Me toca a mí los Bueno, agradecimientos. no hay más pelotas. No hay más pelotas. Agradecemos a Panda Angular que nos ayuda a poner todo esto en escena, la productora. Y hablaste de casi ser piloto o casi empezar la carrera de piloto. Hoy no estamos rodeados de aviones, pero casi en estas naves. Bueno, esos son naves, Sí, 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 totalmente. naves espaciales. Estamos en la casa de Taret Blau, así que agradecemos también a Pablito y a todo el equipo de Taret Blau que nos recibe. Es una edición especial de La Cuarta Silla, rodeado de un equipo y una marca que genera una comunidad y un capital social, y de eso hablamos acá. Así que nos vemos en Quimbaya, ¿no? Nos vemos en Nos vemos Quimbaya. en Quimbaya. Bueno, gracias, Edwin. Gracias a Gracias, ustedes. Edwin. Placer. Gracias, Edwin. Para mí un placer, de verdad.
Gracias. Gracias. querido. Un gustazo. Gracias. No, y gracias por abrirme el espacio para poderles contar y seguir abriendo a qué sabe Colombia. Espectacular. Qué bueno. Nada, nos vemos en Quimbaya. Muy bien, muy bien. Qué maestro, muy bueno.